7 Días Radio, con Rodolfo González y su equipo de profesionales, al aire ya, en Teletica Radio. Generamos conversación. Muy buenos días, un saludo a todos los que nos escuchan ahorita por 915, por Facebook Live. Les damos la más cordial bienvenida a una edición más de 7 Días Radio. Yo soy María Jesús Prada, me encuentro con mi compañera Estefanía Colombari en esta mañana de lunes gris, un poco lluviosa aquí en el sector de la Sabana. Qué difícil fue hoy salir de la cama. Así es, buenos días a todos los que nos escuchan. Si usted va en carretera, un saludo para usted. Si nos escucha desde su casa, desde su oficina, muchísimas gracias por contar con su compañía. Y así es, María Jesús, realmente un día oscurito, pero bueno, con mucha más razón, echarle muchísimas ganas. Con mucha energía empezamos este lunes y con un tema sumamente relevante, sumamente importante para nuestro país, que de hecho también hoy en la noche habrá un reportaje de este mismo tema para la versión televisiva de 7 días. Y el tema de hoy es la Costa Rica digital. ¿Cómo nos podemos transformar en ese país digital que podríamos llegar a ser, que ya según expertos tenemos muchísimos recursos para poder llegar a convertirnos? Y ese va a ser el tema del día de hoy, entender un poquito en qué consiste esto. Hoy nos acompaña Hernando Segura de ATI Labs, corríjame si lo pronuncié mal. Perfecto, gracias. Don Hernando es un especialista en todos los temas, bueno, los dos invitados, en realidad los tres, el tercero va a llegar como a medio programa. Entonces, si nos viene escuchando de camino, saludos Esteban, que ya ahorita llega. También tenemos a don Juan Manuel Campos de Ciberregulación Consultores, él es un especialista también en toda la política pública. Buenos días. Gracias por acompañarnos, señores, el día de hoy. Y bueno, entremos ya en el tema que nos trae esta mesa, la transformación digital en Costa Rica. Sabemos que han habido muchas revoluciones industriales y se dice que ya estamos viviendo la cuarta revolución industrial. Hagamos un breve repaso. Las revoluciones industriales son algo en lo cual la humanidad ha vivido en los últimos, qué sé yo, tal vez 100 o 200 años, y básicamente lo que significa es un cambio en la forma en que se hacen operaciones y negocios. Eso es así de sencillo. Entonces, si nos ponemos a pensar que hace algunos años el cultivo de los campos se hacía con mano de obra animal, caballos y bueyes, y después lo que sobrevino fue una revolución por la automatización del cultivo. Esa fue una de las revoluciones industriales, en particular de la agricultura. En los últimos años se ha venido hablando de lo que se llama la revolución industrial número 4 o la industria 4.0. ¿Qué es este nombre tan particular? Básicamente lo que quiere decir es que existe una nueva tendencia a comenzar a comprender nuestro entorno, no solamente con lo que el ser humano puede percibir, sino con una nueva dimensión de percepción que es la que proviene de los datos. Todos nos podemos imaginar que alrededor de nosotros hay gran cantidad de datos que provienen de llamadas telefónicas, entrevistas de radio como esta, entrevistas en televisión, emails, publicaciones en fuentes en redes sociales. Esas son enormes cantidades de datos que hoy en día, si no existiese la facultad de interpretarlas, comenzaríamos a intentar hacerlo porque nuestros negocios necesitan desarrollarse alrededor de ellos. Entonces, si yo lo quiero definir de una manera sencilla, es la industria 4.0, es una industria basada en el conocimiento que proviene de la interpretación de los datos. Y solo para hacer un repaso, en la primera revolución industrial, mezclé dos palabras, vino la máquina de vapor. En la segunda fue la electricidad, ¿verdad? Ya en la tercera es la capacidad de producir en masa, y la cuarta es esto, ¿verdad? Lo que estamos viviendo, que son todos los datos que llegan a, ojalá, facilitarnos la vida. Siempre da un poco de susto, ¿verdad?, hablar de este tema, porque uno pues sabe que hay tantos datos, pueden haber tantos datos de nuestra información ahí disponibles, que tal vez es un tema que lo intimide a uno. Sí, es un tema complicado. Dicen que no hay mejor psicólogo que la computadora, ¿verdad? Conoce tanto de uno, la forma en que uno inclusive teclea, los errores que tiene, los errores que manda el cerebro, los datos, los me gustas, la forma de navegación, que esa captura de información se vuelve tan sensible que no estamos percibiendo que lo que estamos transmitiendo a través de la red es nuestra personalidad. Y ahí es donde surgen elementos que han venido tratando de implementarse en algunas regulaciones, sobre todo la europea, en donde si es posible o no, digamos, en este conjunto de temas, mantener la autorregulación de las empresas, o si por el contrario es necesario
que los estados entren a velar por ese tema fundamental que usted hablaba y que menciona y que tiene que ver con el ámbito de la privacidad. Claro. Pero no solamente es eso, ¿verdad? Es lo que también Hernando decía, son nuevos modelos de producción. De acuerdo. Bueno, ya que hablamos sobre estos datos, ¿verdad? Que también hay que tener mucho cuidado y eso lo vamos a hablar cuando llegue Esteban sobre el tema de la ciberseguridad, que es muy importante tocar siempre que se habla de este tema. Hablemos de las cosas positivas. Tener tantos datos nos puede hacer la vida más fácil. De hecho, esta digitalización viene a mejorar muchísimos aspectos de nuestras vidas. Y quisiera hablar de uno para empezar, que es la economía, ¿verdad? ¿Cómo puede cambiar la economía con la digitalización? ¿En qué consiste ese cambio? ¿Qué se tiene que digitalizar? Sí, bueno, al final de lo que se trata es que existen en este momento una gran cantidad de posibilidades de comenzar a trabajar con esos datos. Normalmente lo que yo hago es tratar de apoyar a las empresas e instituciones con las que trabajamos a encontrar cuáles son sus dolores. Con esto me refiero a dónde están sus oportunidades que tradicionalmente en el pasado no habían podido resolver o porque no tenían los sistemas o las soluciones o el acceso a los datos. Entonces quiero dar un par de ejemplos, creo yo, bien bonitos. Una empresa que cultiva naranjas. De hecho, hay en todo el mundo y en Costa Rica hay algunas interesantes y grandes. Existe un virus que ataca los árboles de naranja, que cuando ataca a un arbolito, normalmente ese virus se expande a su vecino y luego al que sigue y luego al que sigue. Existe un porcentaje muy grande de pérdidas relacionado con la no detección temprana del infestado de este virus. ¿Qué pasaría si yo a través de un sistema automático puedo detectar la aparición temprana de ese virus? ¿Y cuál es ese sistema automático? Bueno, pudiera ser un dron. Lo que pasa es que si yo pongo un dron tomando fotos encima del sembradío de naranjas, no existe ningún ser humano que pueda resistir, no sé, 8 horas o 10 horas diarias de ver arbolitos de naranja desde 200 metros de altura. No existe ninguna facultad de un ser humano que lo haga. Bueno, ahí es donde entra una solución relacionada con la detección de patrones visuales, porque un arbolito enfermo con ese virus tiene una apariencia particular vista desde arriba. Entonces un sistema de inteligencia artificial aunado al trabajo del dron pudiera detectar que hay un arbolito que está comenzando a ser atacado por este virus. Entonces el ejemplo que estoy dando es muy particularmente en el área de agroindustria, en el tema de enfermedades de cultivos, que lo que estamos haciendo es interpretando gran cantidad de datos que proviene de las fotografías aéreas para ayudarle al cultivador a detectar una posible enfermedad por el virus. A nivel, igual, en el mismo tema de la economía, ¿cómo beneficia esto a nivel país, ¿verdad? A nivel macro, estaba leyendo que, de acuerdo con datos del BID, una economía de un país podría haber incrementado su Producto Interno Bruto más o menos en un 15%. Así es. ¿Cómo se impacta esto a nivel de la economía nacional de los países? Sí, al final esto tiene que ver con el comportamiento de los requerimientos que tenemos todos nosotros, los ciudadanos y los que vivimos en un país. Entonces, yo doy un ejemplo que me ocurrió hace un par de semanas. Tuve que ir a una institución del Estado a pedir 2 certificaciones. Después de hacer una fila de 1 hora y media, a la cual todos estamos acostumbrados, me entregan la primera certificación. Y cuando les digo, sí, pero necesito esta otra también, me dicen, esta se la dan ahí al ladito. Y era de verdad 2 computadoras de distancia. Y tuve que hacer otra fila de 1 hora para que me la dieran. Si al final nosotros pudiéramos tener sistemas que me permitan hacer más sencillo el servicio al ciudadano y el servicio a quien requiere de soluciones de manera más rápida, esas 2 horas y media son en realidad un desperdicio muy grande en la economía. Si multiplicamos esto por todas las instituciones del Estado, por todas las empresas del país, se nos hace una enorme facultad de ser más eficientes y de más ahorro. Y vea que lo que yo di fue simplemente un ejemplo muy particular. Existen ejemplos como este en toda la economía. Lo que usted me dijo, en realidad el estudio del BID, de este documento que se llama Algoritmolandia, lo que dice es que si los países pudieran implementar soluciones de transformación digital y de inteligencia artificial, en cerca de 10 años pudieran experimentar un incremento superior del 30% en el Producto Interno Bruto por encima del que pudieran lograr sin transformación digital. Bueno, y ese es un tema fundamental porque está afectando todos los órdenes de vida. O sea, el tema de la transformación digital es que es transversal. Costa Rica tenía unos datos, inclusive, que mencionaba yo recientemente sobre Banco Central y bancarización. Uno de los elementos es cómo hacemos más la economía digital desde el punto de vista del efectivo. Y Costa Rica tenía unos datos muy interesantes que anunciaba el gobierno a principio de año, en el sentido de que alrededor del 75% de los mayores de 15 años estaba bancarizado. Y es un enorme reto. Y además un elemento muy importante es que
el 40% del efectivo que hay circulando en el país se utiliza para transacciones en bus. Entonces, esto eventualmente va a traer no solamente las facilidades para poder transportarse, sino la trazabilidad para la misma Hacienda a la hora de la recaudación de impuestos, la recaudación de los impuestos, la recaudación de lo que hacen los autobuseros, la cantidad de pasaje, lo que hace la ARECEP para fijar las tarifas, y tiene una serie de impactos en un montón de órdenes, que al final de cuentas uno dice, bueno, pero cambios que parecieran tan sencillos, impactan la economía transversalmente. Y de hecho, para agregar también a esta idea que está usted contándonos, en México, hace, creo que fue 9 años, implementaron, de hecho, vamos a explicarlo más ahora en el programa de la noche, pero en México implementaron el tema de la firma digital y poder pagar los impuestos de manera digital, y se dieron cuenta que no solo había con este pequeño cambio crecido la base tributaria, sino que se había reducido el fraude fiscal. Entonces, habían más personas pagando sus impuestos, y lo que encontraron ellos también fue otro dato interesante, que muchas personas a veces no los pagan no por morosidad o porque no quieran, sino que como es tantos trámites y tantos papeles y tantos documentos, y tal vez el tema de Hacienda es algo que intimide a la gente, cuando ellos hicieron estos portales en línea, fue mucho más fácil porque eran más amigables y habían más personas que estaban teniendo acceso a esa información y por ende sabían utilizarla. Entonces, eso es una de las maneras en las que la digitalización puede ayudarnos a nuestra economía. También hay otro elemento que son las economías colaborativas, a lo que llevaría este tipo de transformación digital. Cuéntenme un poquito sobre cómo funciona. Bueno, una economía colaborativa básicamente de lo que trata es de comenzar a implementar una nueva tendencia que nació hace algunos años, que es la economía de las plataformas. ¿Qué es una plataforma? Y es muy interesante entenderlo desde la perspectiva de lo que ya nosotros hemos vivido. Imaginémonos una tienda de calzado deportivo y una tienda de calzado deportivo para mujeres, por ejemplo. Estas dos tiendas típicamente compiten entre ellas, pero existe un ambiente en el cual ellas dos se ponen de acuerdo y dicen colaboremos. ¿Cuál es ese ambiente? Los centros comerciales. Las dos tiendas se ponen de acuerdo a estar juntas en un centro comercial. ¿Por qué? Porque el centro comercial como figura es una plataforma que atrae consumidores. Entonces, a pesar de que estas dos tiendas o estas dos marcas son competidoras, crean un acuerdo o una alianza en la cual ambas conviven en un mismo lugar porque hay una plataforma que es el centro comercial que atrae gente. Es exactamente lo mismo de manera digital. Yo podría comenzar a compartir datos con empresas que compiten conmigo o que operan en un ambiente similar al mío porque me interesa conocer estos datos para que la competitividad de ambas suba. Les voy a dar un ejemplo. En el ambiente de seguros, que es típicamente uno de los cuales se ha implementado más la economía colaborativa. Si hay una persona que comete un fraude en una empresa de seguros, la siguiente empresa no se da cuenta de que hubo un fraude, porque entre ellas no comparten información. ¿Qué pasaría si a través de una plataforma se pudiera compartir información y entonces el sujeto fraudulento sea conocido por todas las demás? Esa es una plataforma que permitiría compartir información entre dos empresas que tradicionalmente no lo han hecho. Eso mejora enormemente la economía de las empresas que están operando en esa plataforma. Y fundamentalmente ya tenemos un ejemplo muy claro, que es el tema de Uber. Uber es una economía participativa, porque hay una persona que es el dueño de un activo que lo pone a disposición de todos los demás para que lo utilicen cuando lo requieren. Entonces ya yo no adquiero el activo, adquiero el derecho de alquilar el tiempo de uso del activo. Que yo creo que eso también va a llegar a cambiar un montón nuestra cultura, porque nosotros venimos con una cultura muy consumista, todo el mundo quiere tener de todo, y cuando entran ya en juego este tipo de dinámicas a nivel ya de nuestra economía, pues me imagino que el consumismo no va a ser tan potente ni tan fuerte, porque digamos usted el otro día me decía, la gente con un taladro, uno se da cuenta que uno usa el taladro un 30% del tiempo, el como resto, mucho. como mucho. Ya el resto del tiempo podemos estarlo alquilando a otras personas, igual con las propiedades, con apps ahora como Airbnb. Uh-huh. Entonces, el día de mañana tal vez no vayamos a querer estar comprando tanto, sino que vamos a buscar en vez alquilar el servicio o alquilar el producto en vez de tener que ir a comprarlo. Sí, financieramente hace mucho sentido. Les voy a dar un ejemplo. Ya conozco yo alguna gente de los que llaman millennials, ¿verdad? Que es gente un poco más joven, así como ustedes, que están tomando decisión de no comprar un vehículo, sino alquilar el transporte. Ya se puede con Uber y créanme, vendrán modos de transporte más baratos todavía. Eso es sin duda va a ocurrir. ¿Por qué quieren hacer eso? No tener la propiedad de un vehículo. Porque quieren invertir en experiencias, quieren de vez en
en cuando irse de viaje a la India por 3 meses y conocer, o poder ir a un concierto de, no sé, algún grupo preferido. Iba a decir los Rolling Stones, pero probablemente al Yo estaba pensando más como Aerosmith. Dígame uno, pero bueno, hay una confluencia, ¿verdad? Entonces, significa que esta sociedad, y de hecho yo que no soy millennial, también me atrae una idea, soy millennial de corazón, tal vez. Claro, yo creo que sí. Oye, Usted es más millennial que yo, somos Hernando. millennials de vocación. De vocación, está bueno De eso. vocación. Entonces, vea qué interesante, porque entonces yo comienzo a quitar el afán de tener propiedad, porque lo que quiero es tener experiencias, y creo que a todos nos suena interesante explorar Y esa ahí idea. hay un tema. Enrique Adams hacía una crítica sobre el tema de la invención del carro. Y decía que para la época la gente se maravilló, pero fue el peor invento. Porque al final el carro muestra que es la compra de un activo para tenerlo en el garaje. Sí. Básicamente. Bueno, O sea, metido lo en que una presa también. O metido en una bueno, básicamente, porque los tiempos de uso del vehículo son relativamente cortos. Sí. Y a partir precisamente de nuevos desarrollos, como son los autos autónomos, precisamente tendrán capacidad para que el ser humano tenga lo que decía Hernando, esa experiencia de poder darle rentabilidad diferente al activo. De tal manera de que yo pueda inclusive tenerlo a ciertas horas, produciendo en los tiempos ociosos donde yo lo tenía aparcado a la par mía para que yo en el momento que ocupara me lo llevara. Sí. Ese es el tema, y al final la economía colaborativa es ni más ni menos que acercar consumidores y proveedores en una plataforma digital que pone un tercero y que no existía antes. Ese es el gran detalle. Don Hernán y don Juan Manuel, ¿cuáles países están, digamos, brillando en el tema? En la región estaba leyendo que Panamá, que en muy poco tiempo, 2 años, ¿verdad? Había escalado 14 escaños, y Colombia también. ¿Quiénes están? Tampoco son muchos, ¿verdad? Eran 5 de 50 los que pues yo ya creo están que en ese Uruguay proceso. ahorita también está de primero. Tengo aquí precisamente lo dejé abierto para comentarlo porque Okay. en la región, quienes aparecen en el último informe del Foro Económico Mundial, aparecen los primeros lugares. En el 33 aparece Chile, en el 30 y vamos a ver, le sigue posteriormente México en el 46, le sigue posteriormente Uruguay en el 53 y Costa Rica en el 55. Estamos hablando, bueno, ahí usted fue nombrándolo para abajo, más bien. Abajo, sí, ¿Cuál sería el más? Y el primero en el mundo sigue siendo Estados Unidos, según esta clasificación del Foro ¿Y en Económico América Mundial. Latina? En América Latina, el que le comenté, Chile. Chile, sí, correcto. Ok. Bueno, O sea, Costa Rica no está tan mal en esta perspectiva. Estamos en un cuarto en América Latina y con la presión de que hay gente que viene detrás pisando talones, ¿verdad? Entonces, Claro. el tema es cómo logramos, que ese es el reto que se tiene para discutir en una feria próxima, cómo logramos que Costa Rica vaya más allá de los esfuerzos que ha hecho hasta el momento. claro. Y cómo se pueden liderar hacia Y el eso es futuro. algo que sí vamos a conversar también más adelante en el programa. Pero ahora sí también, ahora que estamos hablando de América Latina y todo, sí quisiera también que habláramos de la digitalización en la salud. Ujú. Aquí tengo un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo que estudiaron el tema de los trámites en América Latina, en nuestra región. Y escuchen lo que voy a contarles. En promedio, lo que dura una persona en América Latina y el Caribe para hacer un trámite es 5,4 horas. Eso es lo que dura una persona haciendo un trámite en nuestra región, 5,4 horas. Por esta razón, dicen, muchas personas buscan maneras de evitar estos trámites y dicen que el 29% de los latinoamericanos reportó haber pagado un soborno en el contexto de un servicio público en el último año. Estos son cifras del año 2017, o sea, 29% de las personas que encuestaron dijeron, sí, yo en algún momento tal vez hice algún chanchullo para que me ayudaran con algún trámite o algo en una institución pública. Una licencia o lo que fuera. Y aquí viene ya el tercer elemento, que sí es algo que, como decíamos ahora, tenemos que mejorar. En América Latina y el Caribe, el 89% de los trámites se hacen de forma presencial, es decir, no se están haciendo de manera digital. Nos podríamos ahorrar tanto si tan solo pasáramos esos trámites a lo digital. Ahorita ya que quisiera que entráramos en el tema de salud, los trámites son algo que, pues, con esta digitalización, el gobierno propuso una estrategia y les vamos a estar contando más sobre esto, donde lo que se busca es que para el 2022 ya no haya trámites ni se entregue nada que sea en papel, que todo sea digital. Esto puede hacer la vida mucho más fácil, porque, por ejemplo, en el Hospital de Heredia ya tienen el EDUS, que es el expediente digital. Entonces, ahí va toda mi información, y si algo me pasa a mí,
yo puedo ir a cualquier otro hospital, el doctor ya tiene acceso a mi expediente, no me va a mandar a hacer 1000 mandados a traer este examen, a traer el otro, ya todo lo va a tener en el mismo lugar. Y eso va a cambiar y revolucionar por completo el servicio que se está dando aquí en salud. Cuéntenme más sobre cómo la digitalización puede servir para las instituciones de salud. La digitalización es mucho más llena de impacto cuando estamos hablando de industrias que tienen muchos datos, eso es obvio. Y si hay una industria que tiene gran cantidad de datos es la industria de la salud. Se calcula que en el mundo se producen cerca de 15 petabytes, y yo ni siquiera voy a explicar lo que es un petabyte, pero son cantidades monstruosas de información en todos los hospitales del mundo. Y el 95% de esa información proviene de imágenes médicas. Esas imágenes médicas son almacenadas en algún lugar. Entonces, qué interesante sería si todas las imágenes médicas de alguna condición que yo pueda haber tenido son almacenadas en algún lugar y pueden ser accesadas desde cualquier hospital o clínica que yo esté, incluso en el mundo. Todo eso técnicamente es posible. Lo que pasa es que los pasos que se han venido dando, no solamente en Costa Rica, sino en el mundo, han sido, digamos, bastante lentos porque se han tenido que resolver problemas de almacenamiento y de velocidad. Sin embargo, todos esos problemas hoy técnicamente están resueltos. Entonces, todo lo que tiene que ver con sacar una cita con un especialista, incluso conocer quién es el especialista que me puede atender a mí o a mi hijo, incluso de manera verbal, hacer una pregunta voy a decir una palabra y luego la voy a clarificar, a un robot que no es un androide, sino es una pieza de software automática, un bot, que puede ayudarme a definir qué tipo de especialista pudiera atenderme cuando yo tengo alguna condición y se lo estoy explicando verbalmente. Todo eso son procesos de digitalización que ya hoy técnicamente existen. ¿Qué es lo que se requiere? Poner en orden las piezas. De acuerdo, bueno, y también hay otro tema que eso no se va a ir en línea, pero ¿qué les parece si vamos a un breve corte y ya regresamos para hablar más sobre la digitalización en Costa Rica? Ya volvemos. 7 Días Radio regresa después de la pausa, aquí en Teletica Radio 915. Generamos conversación. Hey Andrés, ¿salimos mañana? Mañana trabajo. ¿El jueves? Tengo clases en la U. ¿El viernes? Creo que sí. Uy, no, viene mi tío de viaje. ¿Y el sábado? Tengo que llevar a Max al veterinario, perdón. Tener una cita no tiene que ser complicado. Saque la suya para ir a Riteve fácil y rápido. Ingrese desde su celular a rtv.co.cr, siga los pasos y listo. En rtv.co.cr su cita de Riteve más fácil que nunca. ¿Tiene problemas con su banco? Llámenos 2221-6624. Somos OCF, Oficina del Consumidor Financiero. Estamos para ayudarle de manera gratuita y eficiente. 2221-6624. OCF. Disfrutar de meter un gol, o hacer un doble punto de baloncesto en el último segundo del juego, o correr 100 metros planos en un buen tiempo. ¿Sabes que los deportes son más necesarios de lo que pensamos? Son un medio para que las personas jóvenes practiquemos la tolerancia, el respeto y nos empoderemos. ¿Cuándo empezarás a practicar deporte? Seamos líderes en acción. Un mensaje de Fundación Ciudadelas de Libertad. Dale me gusta a nuestra página de Facebook. Sala de fiestas, buenos días. Hola, necesito reservar el salón para el sábado. Ay, no tenemos campo. ¿Y el domingo? Uy, no es que vienen a pintar, tenemos espacio para el 30. Pero mi hijo cumple 14. Ay, de fijo está pequeño, ni cuenta se va a dar. Tener una cita no tiene que ser complicado. Saque la suya para ir a Riteve fácil y rápido. Ingrese desde su celular a rtv.co.cr, siga los pasos y listo. En rtv.co.cr su cita de Riteve más fácil que nunca. Seguimos analizando a profundidad los hechos y acontecimientos más allá de la noticia. Continuamos con más de 7 Días Radio, en vivo por Teletica Radio 915. Generamos conversación. Son las 11:23. Nos encontramos ahorita en 7 Días Radio. Yo soy María Jesús Prada. Estoy con mi compañera Estefanía Colombari, con don Hernando Segura de ATI Labs, con don Juan Manuel Campos de CIR Regulación Consultores. Y justo en este momento viene llegando el señor Esteban Jiménez de ATI Labs, también experto en ciberseguridad. Y hoy estamos hablando sobre la transformación digital de Costa Rica. Estamos hablando sobre cómo va a cambiar nuestra vida con esta digitalización. Ya conversamos sobre la economía,
cómo se puede hacer digital nuestra economía. Estamos hablando de salud, cómo se pueden reducir los trámites. Y ahora un tema que quisiera que tocáramos brevemente, y es la posibilidad de que hayan EVAIS en línea. Por ejemplo, si yo tengo síntomas, no sé qué es lo que tengo, me meto en internet, me ahorro tener que ir a hacer filas. Me dicen exactamente qué especialista tengo que ver, me lo coordinan en el sistema y así de fácil. Bueno, en realidad sí es de fácil si es que hay alguien que se siente a diseñar algo que probablemente es lo más importante, que es la experiencia del usuario. Y a pesar de que esto suena bastante común en empresa privada, todo debe girar, especialmente en la transformación digital, alrededor de la experiencia del usuario. La transformación digital lo que intenta es mejorar procesos, es así de sencillo, con un grupo de herramientas que son digitales o tecnológicas, pero no es un proceso tecnológico, y tal vez eso es lo más malentendido en el transcurso de comprender qué es la transformación digital. Todo tiene que ver con la experiencia del usuario. Entonces, si el usuario del EVAIS necesita hacer una llamada y hacer una consulta a las 2 de la mañana, debería haber alguna pieza tecnológica que le ayude a satisfacer esa consulta. Bueno, ya las hay. Lo que se necesita es alguien que detrás diga, este es el ciclo de vida del usuario, que en particular es el paciente o la mamá del paciente, y que le ayude a resolver tecnológicamente esas necesidades. Todo eso se puede llevar. Sobre ese tema, la idea sería, digamos, lo que uno se puede imaginar es que la persona acude y reciba ahí mismo, digamos, como su posibilidades de la sintomatología, o le estaría más bien facilitando, digamos, cita, digamos, hora y lugar para que un médico le atienda presencialmente. ¿Cómo es que yo no llegaría todavía al tema de hacer un diagnóstico, porque me parece que eso es quitar al médico y yo no me atrevo. Y creo que la tecnología no debería atreverse todavía a quitar al médico, porque algo que no parezca urgente pudiera hacerlo. Una amigdalitis que puede ser descrita por la mamá como un dolor de garganta pudiera eventualmente ser hasta peligrosa si no se diagnostica bien. ¿Sabe por qué le pregunto, don Hernando? Porque en Estados Unidos, bueno, y en otros países se ha dado digamos, como una práctica de redes de médicos que asisten de forma virtual, por cierto, bastante criticado, porque no es lo mismo pues ver al paciente, revisarlo, que estarle diciendo, bueno, cuénteme usted más o menos qué es lo que tiene y yo le voy a dar el medicamento. Entonces, por eso le preguntaba más o menos como en qué línea uno se podría imaginar. Yo sí vi uno que es, por ejemplo, un respirador, ¿verdad? Entonces la persona llega, si es asmática y respira dentro de esta maquinita, le agarra los datos y se los envía directamente al doctor, y ahí mismo el doctor puede analizar. Pero yo quería volverme un poquito sobre los esfuerzos que ha hecho la Caja, porque es digno reconocer que han venido haciendo una labor pionera, digamos, en la salud pública, y es construir un intranet que primero va a comunicar todo lo que usted planteaba, los EVAIS. Este es un tema complejo. Requiere de banda ancha, requiere de equipos especiales, requiere de hacer inversiones, requiere también vencer una serie de elementos del pasado y resistencias que normalmente hay, y creo que va por buen camino. El tema es que a veces lo ocupamos con mayor prontitud que la que nos están anunciando, pero ya el expediente digital ya por lo menos es una realidad que está emergiendo. El tema del intranet ya lo están ejecutando. Y otro tema que me parece que recientemente vi también son las experiencias de consulta en línea vía teleconferencia, con lo cual se está ahorrando el diagnóstico del paciente y más que todo el traslado del paciente, el impacto ecológico que esto tiene. Ya no se está yendo hacia la ciudad, sino está en el mismo sitio donde se está haciendo la valoración del ciudadano, ¿verdad? Esa es la telemedicina. La telemedicina. Que la vamos a ver muy fuerte, muy pronto. Vean que no estamos eliminando al médico del medio, lo que estamos dándole es una herramienta al médico para que él, de manera remota, pueda atender a un paciente, lo cual, a mi modo de ver, es algo que va a desarrollarse de una manera muy positiva. De acuerdo. Bueno, por cuestiones de tiempo, podemos conversar del Internet de las cosas tal vez más adelante. Claro. Ahorita yo quisiera hablar sobre el caso de Estonia. Estonia es un país pionero en el tema de la digitalización. Ellos, inclusive, uno se puede hacer ciudadano digital de ese país para abrir empresas, porque así de fácil es innovar, impulsar las empresas pequeñas. Hablemos brevemente sobre Estonia. ¿Qué es lo que está haciendo ese país? Estonia lo que hizo fue comenzar un país de las repúblicas bálticas, probablemente golpeado por historia de procesos complicados en el tema militar y en el tema también económico. Bueno, comenzó a planear un proceso de transformación digital que lo ha llevado a, como usted dice, también a poder crear nacionalidades a nivel electrónico. Cualquiera de nosotros puede hacerse un ciudadano de Estonia. Ellos lo que quieren hacer es, ni siquiera estando en Estonia, estando aquí en Costa Rica,
lo que quieren es crear un incentivo para la creación de empresa y la innovación basada en Estonia, lo cual me parece fantástico. Pero también yo puedo solicitar una cédula de identidad, de inscribir a mi hijo que acaba de nacer, pasarme de una localidad a otra para efectos de votación, cualquier proceso uno puede votar digital, en línea también. puede votar en línea. Y si nos ponemos a pensar, y qué bueno que me lo menciona, ¿cuál es la dificultad técnica para hacer una votación en línea? No existe ninguna. Ya existen firmas digitales, ya existen identificación de la cara de una persona, del iris, del ojo, de la huella digital. No existe ninguna limitación para que nosotros no pudiéramos votar en línea. Es más, ¿qué pasaría si en las votaciones de diputados, que todos nosotros hemos votado por diputados y no sabemos quiénes son todos ellos, yo pudiera votar individualmente por cada diputado, y si los conozco o los he visto o me convence su mensaje, votar por 2 o 3 o por 30 o por los que quisiera, en lugar de votar en bloque, algo como votar por Facebook? Todo eso tecnológicamente existe. Yo ahí solo le vería el problema de la confidencialidad del voto. Claro, ¿verdad? Ahí claro. Eso sería como yo sí creo que también, bueno, ya que tocas este tema, yo creo que, bueno, ya para este bloque en que estamos empezando a hablar de los retos, ese es uno de los retos, cómo vamos a proteger esta información, ¿verdad? Y ahora justamente que llegó Esteban Jiménez de AtiLabs, especialista en ciberseguridad, podemos hablar sobre cómo proteger estos datos, porque entonces vemos países como Estonia y nosotros decimos que chiva poder tener algún día en el que podamos firmar documentos, votar en línea, registrar a alguien que acaba de nacer, todo en línea. ¿Cómo se puede proteger esa información? ¿Y qué pasa con los hackers que ahora los vemos cada vez más en las noticias? Bueno, tenemos que primero empezar porque Estonia sufrió algo que nosotros esperamos que en Costa Rica no vaya a pasar, ¿verdad? Que fue, o sea, este cambio de Estonia hacia una sociedad mucho más segura digitalmente se dio después de una serie de ataques informáticos importantes. Uno de ellos, que es el famoso, el de la estatua, ¿verdad? Que cambiaron la estatua, una estatua muy importante para la comunidad de Estonia, la comunidad rusa de Estonia, la pasaron de un lugar de un lugar que para ellos era muy importante, muy simbólico, a simple y sencillamente moverla a un lugar que ellos consideraban menos privilegiado. Pero ¿verdad? Físicamente. Físicamente, sí. Ajá. ¿Qué desató esto? Desató a través de redes sociales un movimiento enorme de hacktivismo que golpeó al Estado, o digamos a las instituciones del Estado y el gobierno de Estonia, tan fuerte, los afectó tanto, que ellos tuvieron que hacer una reforma enorme en cómo estaban llevando su transformación digital, porque se dieron cuenta la cantidad de problemas que tenían para precisamente proteger los datos de sus ciudadanos y su infraestructura. Eso es precisamente lo que nosotros en Costa Rica nunca nos gustaría que sucediera para poder tomar las decisiones de cambio que son necesarias. Precisamente hoy, en la presentación que estábamos teniendo en la mañana, mostrábamos serios desafíos que tenemos como Costa Rica para realmente decir Costa Rica se puede posicionar como una potencia digital en la región. Porque tenemos que entender que lo que nosotros estamos aspirando es un título muy importante, ¿verdad? Que atrae atención, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros digamos vamos a hacer la potencia digital y vamos a transicionar hacia una economía digital en Costa Rica, eso va a traer un montón de ojos. Pero usted me mencionaba que ya aquí existe, bueno, en el MISIT se tiene un departamento para poder proteger el país de ataques cibernéticos. También está la Asociación de Especialistas en Ciberseguridad. Bueno, ok, vamos a ver, empecemos porque MISIT, nosotros participamos en la creación del primer centro, o el primer draft, o la primer borrador del Centro de Respuesta a Incidentes Tecnológicos de Costa Rica. Eso fue en el 2012, un poquito antes, ¿verdad? En esa organización definimos un centro bastante complejo, bastante completo, digamos, con diferentes funciones y que podía potenciar eventualmente la protección del tanto el sector público como el privado. Con el cambio de gobierno, este plan se vio un poco afectado, ¿verdad? Estamos en el 2018 y el Centro de Respuesta a Incidentes Tecnológicos es un centro incipiente. No podemos decir, comparado con un centro, por ejemplo, como el INCIBE o el USCERT, el Centro de Respuesta de los Estados Unidos, que nosotros tenemos un centro capaz de soportar una oleada de incidentes. Eso es muy importante que todos lo entiendan. Y si fuera que en un corto plazo el gobierno puede darle recursos, que estamos hablando de millones de dólares, porque un centro y una inversión de este calibre a nivel nacional no vale $300,000, ¿verdad?
Eso es como para poner apenas un poquito de servidores y algo más. Estamos hablando en el orden de los millones de dólares. Si eso fuese a suceder en el corto plazo, el rango de apoyo inmediato vendría siendo al sector público. Esto dejaría fuera industria, ¿verdad? Industria privada, comercios, pequeñas empresas que no estarían en protección inmediata de un centro de respuesta. También presentamos hoy específicamente otro de dos desafíos más para el tema de transición hacia una economía digital, donde otro es el tema regulatorio, donde, por ejemplo, para los datos de salud que estuvieron comentando hace unos momentos, el EDUS, Estados Unidos se dio cuenta en su momento que el dato de salud es hasta 3 veces más valioso que un dato de tarjeta de crédito. Entonces, en los foros de hacking y de cibercrimen, ustedes lo que van a encontrar es en venta 2 tipos de paquetes. Uno que se llama Hits y otro que se llama Fulls, ¿verdad? El pequeñito contiene únicamente, por decirlo así, nombre y un poquito de información financiera. Apenas como para agarrar una tarjeta de crédito, probarla y ver si tiene algo de plata. El Fulls es un paquete que por persona se puede hasta vender, dependiendo de la persona, hasta en 5, 15 o $200,000. He visto yo paquetes en campañas, digamos, en foros de criminales. Que venden información privada. Que venden información privada. Esto porque el dato de salud le permite a un criminal tener una visión de 360 grados de la persona. Cuando el dato financiero solo le da tal vez la entrada a poder sacar unos 20,000 colones de una tarjeta de crédito, nada más, el dato de salud le da toda una visión del estado completo de la persona. De ahí pueden generarse extorsiones, de ahí pueden generarse ligámenes hacia sus familiares. En Inglaterra, creo que fue el año pasado, hubo un ataque de hacking de este tipo y secuestraron esos datos para poder pedir, digamos, dinero a cambio, y al final se logró. Y fueron incluso de este ataque que mencionas en específico, fue datos del sector público, sí, ¿verdad? Entonces eso los hace muchísimo más vulnerables. No tenemos, por ejemplo, una regulación que tenga unas penalidades, y esto en general en Costa Rica, en el tema de transición digital, una regulación que siente un orden y una obligatoriedad que las empresas e instituciones públicas digan, puña, sí, yo necesito cumplir esto porque si no hay una multa significativa que voy a tener que cumplir. Entonces las multas acá por no cumplimiento de estas regulaciones, que en principio, por ejemplo, para el área de salud no tenemos una regulación como la de Estados Unidos, que es la IPA, y tampoco tenemos algo parecido, por ejemplo, al Privacy Act de los Estados Unidos. Entonces, básicamente no se implementan los controles ni las regulaciones porque no existe una consecuencia al no proteger los datos de las personas, y lo vimos con el caso del Banco San José, ¿verdad? De la caja. De acuerdo. Del sistema del SINAES. Bueno, estamos hablando sobre los retos de digitalizar la economía de Costa Rica. Uno de ellos es el tema de la ciberseguridad, y también nos gustaría hablar sobre el tema de la velocidad que tenemos ahorita, si es apropiada para dar este desarrollo, y qué más se tiene que hacer a nivel de política pública para asegurarnos de que no hayan grupos de personas que queden atrás con este cambio tan grande que viene a nivel de educación, qué idiomas se tienen que hablar, pero todo eso y más después de volver de este pequeñísimo corte. Ya regresamos. 7 Días Radio regresa después de la pausa. Aquí, en Teletica Radio 915. Generamos conversación. Hey, Andrés, ¿salimos mañana? Mañana trabajo. ¿El jueves? Tengo clases en la U. ¿El viernes? Creo que sí. Uy, no, viene mi tío de viaje. ¿Y el sábado? Tengo que llevar a Max al veterinario, perdón. Tener una cita no tiene que ser complicado. Saque la suya para ir a RTV fácil y rápido. Ingrese desde su celular a rtv.co.cr, siga los pasos y listo. En rtv.co.cr, su cita de RTV más fácil que nunca. El evento más importante de disrupción tecnológica en Costa Rica, 8ª edición de la Expo ITCOM 2018, 30 y 31 de octubre, Hotel Intercontinental, Costa Rica, hacia la primera economía digital de la región. Síguenos en Facebook, Expo ITCOM Costa Rica. Te invitamos al Gran Bingo Viajero en apoyo a Chepe se baña. Los esperamos este jueves 1 de noviembre a las 6:30 de la tarde en el Hotel Corobicí. Tendremos fabulosos premios, viajes, hospedajes, tours y mucho
mucho más. Acompáñanos y apoya esta noble causa. Sala de fiestas, buenos días. Hola, necesito reservar el salón para el sábado. Ay, no tenemos campo. ¿Y el domingo? Uy, no, es que vienen a pintar, tenemos espacio para el 30. Pero mi hijo cumple 14. Ay, de fijo está pequeño, ni cuenta se va a dar. Tener una cita no tiene que ser complicado. Saque la suya para ir a RTV fácil y rápido. Ingrese desde su celular a rtv.co.cr, siga los pasos y listo. En rtv.co.cr su cita de RTV más fácil que nunca. Seguimos analizando a profundidad los hechos y acontecimientos más allá de la noticia. Continuamos con más de 7 Días Radio, en vivo por Teletica Radio 915. Generamos conversación. En 7 Días Radio, el avance de noticias. 11:40. Aquí se encuentra con nosotros Bárbara Marín, que nos va a hacer un avance de lo que veremos ahora al mediodía en Telenoticias. Así es, María Jesús. Un saludo para los oyentes y los que nos siguen por Facebook. Estos son nuestros titulares. El OIJ de Punta Arenas decomisó más de 1 tonelada de cocaína oculta en una embarcación y detuvo a 4 personas. Además, una mujer fue asesinada por su pareja, quien luego se suicidó en un bar en Palmar Norte. Y en los últimos 20 años, la pobreza se ha duplicado en Costa Rica. Cada año hay más hogares pobres. Un reportaje especial en esta edición. Y en otras noticias, hoy hace 20 años, 3 niños que vinieron al mundo sufrieron la pérdida de su madre, pero una familia guanacasteca les abrió su corazón. Y en noticias internacionales, un ultraderechista, homófobo y partidario de la pena de muerte llega al poder en Brasil. Y en los deportes, mientras la liga sigue líder en el campeonato, las críticas a los árbitros se intensifican jornada tras jornada. De acuerdo, bueno, muchísimas gracias, Bárbara, estaremos pendientes de eso. Seguimos hablando sobre la digitalización en Costa Rica y los retos que presentan. Tenemos muy poquito tiempo que nos queda, entonces le pedimos a los invitados que nos dijeran en 1 minuto y medio los retos que cada uno considera son los más importantes de tomar en cuenta, don Hernando. Para mí 2 fundamentales. El primero es la educación. Es clarísimo que un pueblo con poca educación es un pueblo que no surge. Los pueblos que están surgiendo y son más competitivos son pueblos educados. La educación tiene que comenzar a potenciarse con la tecnología. Y uno de esos elementos más importantes que apoyará la educación es el ancho de banda en el tema de la conexión a Internet. Costa Rica está en el puesto número 101 a nivel mundial en la velocidad de ancho de banda, muy debajo de mucha gente, de Chipre, de países hasta en África. Es importantísimo comenzar a hacer crecer la velocidad de conexión a Internet. Bueno, un tema conectado con lo último que decía Hernando, que tiene que ver con la universalización de servicios. Costa Rica ha hecho una labor muy importante en materia de extensión de redes, pero nos falta mucho más. Y ahí es donde es muy importante la labor del Estado para poder facilitar infraestructura, para poder canalizar todos los dineros que en este momento están en Fonatel, más de $200 millones por ahí, que podrían precisamente permear y hacer más amplio el ajuste en la brecha digital. Y por otro lado, cuando pensamos también en temas de política pública y de regulación, normalmente a muchos se les viene a la cabeza más leyes, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es una revisión para facilitar las inversiones y dar seguridad jurídica a los que vienen, que creo que ese es el reto fundamental país, de tal manera de que más que poder emitir nueva legislación que trate de amarrar al inversionista, emitir regulaciones que sean amigables con este tipo de inversiones y eventualmente poder lograr que Costa Rica capitalice este fenómeno de transformación digital que está ocurriendo en el mundo. Bueno, desde el punto de vista de seguridad, yo creo que no existe ningún país que exitosamente esté llevando a cabo el proceso de transición digital sin que haya invertido fuertemente en seguridad. Entonces yo creo que la parte de inversión que el país tiene que tener, tiene que aumentar, esa visión de que este país, para poder llegar a tener esos objetivos, debe ser un país seguro para proteger esos datos, y la coordinación entre las instituciones efectivamente tiene que mejorar, porque si no se coordinan entre ellas, los esfuerzos de transición digital son muy escasos, no existe como una línea o una sinergia
que permita realmente seguir hacia esa transición en bloque. Entonces cada quien lo haría por su lado y no tiene sentido. Muy bien, yo creo que también sería muy apropiado, María Jesús, hablar sobre esta estrategia de transformación digital que tiene el gobierno. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Y dentro de las metas que tiene esta estrategia está la de conectar, por ejemplo, a todas las escuelas del país con banda ancha para el 15 de septiembre del año 2021. Ya se tienen también una claridad de cómo unificar los servicios institucionales con la visión de que para el 2021 ninguna institución de certificaciones o de constancias o que tengan documentación en papel y tenga, o más bien con el objetivo de reducir todo este tipo de insumos en un 75% y se obtendría mediante portales en línea como Pura Vida Digital, entre otros puntos que abarca esta estrategia. Bueno, me parece, para entrarle al tema directamente, que hay que reconocer al gobierno esta primera iniciativa. En realidad yo no conozco históricamente que hayan sacado ningún gobierno un documento y un compromiso tan fuerte como este. Uno más bien se queda planteando la duda de cuánto será posible, porque lo que le hace falta ahí tal vez son responsables y los tiempos y las mediciones. Pero partamos del hecho de que este primer documento es un buen análisis de situación hacia donde queremos llegar. Lo importante es que todos empujemos para que esto se cumpla. De ahí que es de reconocer que esta labor que ha hecho el gobierno por primera vez en la historia puede desembocar en un proceso de transformación digital que es un continuo de país. Claro, no, y que ya inició, ahora se está empezando ya a hacer todo para plantear el tema de Pura Vida Digital, ¿verdad? Que se parece mucho a lo que ahora hablamos de Estonia, del e-Estonia, ¿verdad? Que es también ese mismo portal donde la gente puede accesar información y eventualmente ellos quieren que haya una conectividad de todas las instituciones públicas. Correcto. Y uno ve, por ejemplo, la estrategia o los puntos principales de esta estrategia es bastante integral, ¿verdad? Porque realmente habla sobre gobernanza, sobre el tema de salud, sobre el tema empresarial también, vamos a ver, el tema de la inteligencia, transporte, exacto. Entonces es bastante integral, pero también, digamos, no sé qué piensan ustedes sobre los retos de pasar. Obviamente hay unos aspectos que ya comenzaron, que ya tenemos, pero cómo pasar de el papel a realmente tener algo ejecutado. ¿Qué retos país tenemos para poder hacer de esto una realidad? Vea, Esteban y yo acabamos de venir de una reunión en la cual estuvo el nuevo cónsul de Israel en Costa Rica. Israel es un país pequeñito, la tercera parte del tamaño de Costa Rica, no tiene recursos naturales, no tiene agua, no tiene prácticamente nada de lo que la gente necesita para sobrevivir. Además han sido atacados desde todos los ángulos, por tierra, por mar, electrónicamente. Y algo que me quedó grabado de lo que él dijo es que los israelitas siempre comienzan a hacer algo, nunca se ponen a pensar, sino que comienzan y lo hacen. Yo creo que esta iniciativa del gobierno es de verdad refrescante porque finalmente se ve un esfuerzo coordinado de cosas que van a comenzar a hacerse. Ojalá el gobierno tenga la fuerza para continuarlo y como el modelo de desarrollo de sistemas y de soluciones hoy en día se llama el producto mínimo viable, así es como debería ser. Es algo pequeñito que no importa que sea de poco alcance, continuemos haciéndolo en el futuro y los próximos gobiernos ojalá lo tomen como una base de inicio y continuación. Claro, y entonces esta conversación de la estrategia de transformación digital que de hecho la presentó el gobierno este mes, ¿verdad? Surgen muchas cosas a raíz de eso, como el Expo ITCOM que va a suceder el día de mañana y pasado mañana, y son básicamente, lo que tengo entendido, muchos especialistas como ustedes que van a participar de una conversación donde van a proponer soluciones para poder mejorar este plan de estrategia y ver cómo lo llevan a puerto. Correcto, sí, inclusive es innovador el tema de la Expo ITCOM porque por primera vez plantea un reto de si Costa Rica puede llegar a ser la primera economía digital de la región. Vemos cómo en el posicionamiento de América Latina no estamos nada mal. El problema es precisamente quedarse ahí y no asumir la responsabilidad, sobre todo desde el sector privado, de ver qué es lo que eventualmente se puede hacer y qué conjuntamente se puede hacer en una alianza público-privada con el Estado. De ahí que me parece fundamental que estos análisis de discusión quizás no terminen después del día 31, sino que continúen como una vocación nacional en el sentido de que este tema es muy importante, no para los que no somos millennials, los que somos millennials por vocación, sino para los verdaderos millennials, ¿verdad? Porque al final uno cambia de estafeta.
y a la gente que viene es la que le va a tocar vivir la Costa Rica del mañana. Y esa Costa Rica del mañana hay que construirla ya, no hay otra oportunidad. Nosotros vamos en un proceso de salida lógico y natural, pero este país necesita transformarse y continuar en un esquema democrático como el que hemos tenido hasta la fecha, precisamente basado en un esquema en donde podamos tener ese desarrollo de nuevas ideas y que la gente esté confortable, porque es un país que estamos llenos de naturaleza, hay que meterle tecnología, claro. No es tan difícil. Sí, yo creo que hay dos de los puntos específicos de esta estrategia, de los ejes, que son la eficiencia y la productividad. Después hay un tercero, que es las personas. En eficiencia y productividad, yo considero que eso es un reto muy importante, no desde el punto de vista técnico, porque nosotros sabemos que en Costa Rica tenemos gente brillante en todos los campos del conocimiento. Yo creo que es un tema más para lograr una transformación digital adecuada, necesitamos una transformación cultural también, sí, que tiene que ir de la mano de esto que estamos proponiendo, porque para ser líderes mundiales, los que son líderes mundiales realmente sostienen una cultura muy rica en personas, ¿verdad? Que después proyectan esa cultura en todo el resto de su vida diaria. Y ahí el Ministerio de Cultura también, yo creo que tiene un rol muy importante en empezar a crear esas personas que van a sostener esta estrategia, porque es muy fácil proponerla ahora y tal vez vamos a hacer el esfuerzo y vamos a generar una productividad y una eficiencia por una cantidad de años, pero realmente eso necesitamos sostenerlo en el tiempo, y para sostenerlo necesitamos una transformación cultural. Y educativa, ¿verdad? Que ya vengan así formados orientados hacia esa dirección. Exacto, y como decía Hernando, orientados a resultados, orientados a hacer, no tanto a hablar, sino a hacer, ¿verdad? Eso es lo que Costa Rica tiene que apuntarle en el futuro para realmente sostener un liderazgo mundial. Eso es lo que a mí me parece, ¿verdad? Entonces, brevemente para que quede claro, los días y las horas de esta expo para las personas que están escuchando y están interesadas en ir. Bueno, empezará mañana, 2:30 de la tarde arranca y termina tipo 9 de la noche ya con la actividad social que hay al cierre, y el día siguiente arranca muy temprano a las 8 de la mañana y todo el día es foros académicos, ¿verdad? Igual cierra en la noche, tipo 9 de la noche. ¿Me podrían decir 2 o 3 temas de estos foros que se van a llevar a cabo? Bueno, hay unas mesas de trabajo que son mesas convocadas específicamente para y llamadas breakout sessions, que son precisamente para producir resultados desde la perspectiva del sector privado, entregables al sector público. Por otro lado está toda la agenda académica que va a tocar transformación digital del país en distintas áreas. Hay un área de criptomonedas en donde va a estar Hernando. Blockchain y criptomonedas, interesantísima, porque creo que es algo que puede generar un impulso grande para Costa Rica en el tema de transformación digital. Y hay uno muy interesante en el cual yo estoy también, que es de e-commerce, o sea, comercio electrónico. Que viene creciendo muchísimo. Muchísimo, y debería crecer todavía más. Hay que resolver temas de logística y de regulación, como siempre nos pasa, pero sí, va a crecer más. Sí, de hecho creo que hay un punto importante, que hay varias que incluyen también el rol de potenciar más a las mujeres en tecnología, que por ejemplo en cyber es un área donde es súper escaso. Bueno, tocó un tema altamente sensible, ¿verdad? Que al final creo que es muy importante proponerse los retos país de cómo ser más inclusivos, sobre todo en el tema también de las mujeres en el campo tecnológico. Y ahí nos queda un montón de camino por recorrer. Sí, no, y también el país prepararse en esto que ustedes dicen de educación, no solo para las mujeres también, sino también para los adultos mayores. Claro, las personas que tal vez se sienten intimidados por la tecnología o la digitalización, poder ser ese enlace que les permita a ellos ir aprendiendo. Yo sé que también el INA está participando en esta estrategia para preparar a las personas. Teníamos ahora unos oyentes que nos escribían que se les va a afectar dentro de la banca y todo, y yo en realidad creo que tal vez no sea que se vayan a quedar personas sin trabajo, sino que van a revolucionar. Por ejemplo, los agricultores no se van a quedar sin trabajo, los agricultores más bien van a tener un montón de tecnologías para poder medir los terrenos, hacer los mapeos. Mejorar la producción. Exacto, entonces es algo que puede ser positivo para todo el mundo. Señores, ya llegamos al final de nuestro tiempo. El día de hoy se nos fue volando porque en realidad es un tema que tiene muchos elementos de los que se podría conversar.
durante días. Pero nada, queremos aprovechar para invitarlos también hoy al programa de la noche, donde vamos a ampliar más sobre este tema de la transformación digital. Estefanía, tenés un reportaje sobre el cáncer de pulmón. Así es, producto de un congreso realizado War on Cancer en Bogotá, Colombia, donde la revista The Economist reveló datos sobre el cáncer de pulmón en América Latina. Tenemos el reportaje y también un reportaje de nuestra compañera Bárbara Marín sobre esta labor de cómo Costa Rica posiciona su marca país, siendo el turismo justamente una de las actividades pues que más genera divisas para el país. Excelente, bueno, entonces los esperamos a las 8 de la noche aquí en Canal 7. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Que tengan una semana espectacular y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta aquí su cita diaria con el programa especializado en ir más allá de la noticia. 7 Días Radio, de lunes a viernes de 11 a 12 mediodía por Teletica Radio 91.5. Generamos conversación.